Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia y tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso pueden los amigos del esposo estar tristes mientras el esposo está con ellos? Vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Por qué quiero compartirte este texto bíblico? Porque hace un par de días, escuchando un testimonio de un hombre, un ex narcotraficante que había caído preso y que habían condenado por 38 años, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de la decepción, de la desilusión de haber hecho las cosas mal, empezó a encontrar en la palabra que compartían internamente, en las alabanzas que ciertos grupos compartían internamente en la prisión, encontró un oasis, pero todavía no encontraba a Jesús. Pero en medio de esa palabra que se compartía, algún día hablaron del ayuno. Y ese día algo quedó en su cabeza y una semilla entró a su corazón. Y en medio del dolor, de la tristeza, en medio de la soledad, la depresión en la celda, encerrado en su cuarto, orando y pidiéndole a Dios, le dijo: si tú existes, muéstrate. Si tú existes, háblame. Yo quiero creer. Y recordando un poco el pasaje bíblico que habían tocado sobre el ayuno, decidió ofrecerle un ayuno al Señor. Y en medio de ese ayuno ofrecido, también sintió mucha hambre, como esa tentación que sintió Jesús en el desierto. Sintió hambre, dice la palabra de Dios. Y este hombre, cuando le entregaron el plato de comida, el cual era escaso porque en la cárcel la comida es escasa, y él ya había empezado su ayuno, y sus compañeros no entendían por qué él ayunaba. Un poco desconcertados los compañeros, él, mirando el plato de comidas, lo devuelve y llorando en su celda le dice: esto es muy duro, yo no sé por qué hice esto, Señor, no lo soporto, no lo puedo hacer. Mas sin embargo, venciendo la tentación, lo devolvió y no comió. Al día siguiente, que sí le tocaba comer, no recuerdo cuántos días o por cuántos días ayunó, pero en ese último día lloraba diciéndole a Dios: no soporto esto, no lo puedo hacer. Pero fue fuerte, fue valiente y venció la tentación. No se comió el plato de comida. Al día siguiente le tocaba comer, ya terminó su ayuno. Y en la mañana, mientras ya se le había pasado y se le había olvidado todo el dolor de esa noche sin poder comer, en medio de la ducha le tocan la celda y le dicen: están sirviendo el desayuno. Él le dice a su compañero de celda: tómalo tú por mí. Cada plato de cada preso venía marcado. Y por supuesto el plato del rey a su nombre. Cuando el compañero de celda recoge el plato, gritando con otros compañeros incrédulos del proceso de ayuno, gritando le decían: ven, apúrate, apúrate, apúrate. Y este hombre dice: ¿qué pasa? Ven, mira. Cuando este hombre llega, se termina de cambiar y encuentra su plato, él hace un recorderis de cómo eran los platos de desayuno allá en la celda. Y eran una salsita para un poquito de cereal, un poquito de huevo y un poquito de fruta. Resulta que el plato de él ese día llegó con un cerro de cereal, bastante fruta y mucho huevo. Él decía que era abundante el plato, parecía que hubiese cometido un error el cocinero. Y todos preguntaban qué había pasado con el plato de comida de este hombre. Resulta que Dios había mostrado y había dado el signo que este hombre le pedía al Señor. Y le decía: si tú existes, cuando le decía en medio del dolor y la oración: si tú existes, Señor, ayúdame. Si tú existes, dame una señal. Esa era la señal. Cuando él entró en el proceso de ayuno, el Señor le dijo: yo me desbordaré, porque yo no entrego a manos vacías, yo entrego a manos llenas. Ese día, el único plato equivocado por casualidad, fue el plato de él. Vino desbordado, rebosante, lleno. Y ese hombre se estremecía y lloraba porque decía: esto solo puede ser tú, Señor. Y ninguno de los presos, que en principio se mostraban incrédulos del ayuno que él había hecho, ahora era un signo para ellos también. Ese plato de comida rebosante, un signo de las maravillas del Señor. En ese momento él dice que hizo un clic su vida y empezó su proceso de conversión, de sanación, de liberación, un proceso de entrega a Dios. Por eso, hace 2 días que estaba escuchando ese testimonio, decidí entrar, porque el año pasado realmente fui muy flojo con el ayuno.
Y ese mismo testimonio de ese hombre me llevó a recordar el poder que hay en la oración, pero el poder grandioso que hay en el ayuno, el poder sacrificar la carne en muchos aspectos, la visión, la audición, la carne, la comida, el mismo comportamiento conyugal con tu esposa. Sacrificar todas esas cosas. ¿Qué voy a dejar de ver? ¿Qué voy a dejar de escuchar? ¿Qué voy a sacrificar? ¿Qué voy a empezar a leer más? ¿Y qué comidas voy a empezar a sacrificar? Y bueno, hoy empieza un proceso bonito en mi vida. El ayuno de Daniel de 21 días no es un ayuno en el que no como absolutamente nada, sino que se comen algunas cosas, pero sacrifico las cosas que más nos gustan, los dulces, los postres, las carnes, el arroz, las ensaladas bien ricas, o los sancochos, o qué sé yo, una buena costilla. Todo eso se sacrifica durante estos días y se come muy frugalmente. Algo de frutica, un poquito de pronto en la tarde, algunas legumbres, que es lo único que permite ese ayuno, y en la noche un poco más de fruta. No sufrimos con respecto a algún problema estomacal, algún problema de salud, pero sacrificamos aquello que más nos gusta, que es gran parte de lo que más nos gusta, la alimentación, ¿verdad? Y otras cosas que hacen parte de nuestra vida, ciertos programas, ciertas películas, ciertas cosas que escuchamos. Sacrificamos cosas para que el Señor, como promete en San Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15, cuando nos haga falta el novio, cuando nos haga falta el esposo, Jesús aparece y Jesús se manifiesta con un plato enorme de comida, un plato abundante de aquello que te hace falta y que tú durante algunos días has decidido sacrificar. Chao, que Dios te bendiga. Dios te bendiga.